23 horas con 5 minutos, comenzamos a desarrollar los temas en hora 23. Veían ese texto, nuevamente es noticia el ex defensor del pueblo David Tesanos, a raíz del proceso judicial abierto contra su persona por su ex esposa. ¿Cuál es la acusación en este caso que se formula o que se ha conocido en las últimas horas? De acuerdo al abogado Manolo Rojas, abogado de la expareja del ex defensor Cari Arias, David Tesanos no habría querido someterse al proceso abierto contra él por presuntamente agresiones físicas, sexuales y psicológicas. Estamos hoy en hora 23 con el ex defensor del pueblo para que respecto a esa versión nos cuente su verdad. ¿Cómo está, señor Tesanos? ¿Qué ha sido de su actividad y su vida en estas últimas semanas? ¿A qué se ha estado dedicando tras dejar la Defensoría del Pueblo? Gracias. Saludar a la audiencia. Y la verdad que ya después de este tiempo, superando toda la crisis que hubo, tiempo antes de que se haga público esto, yo ya atravesaba un cuadro de depresión por el acoso que sufría de mi ex esposa, el chantaje dentro de casa. Acá puedes ver... Antes le decía, no se ha dedicado a alguna otra actividad pública o privada tras dejar la Defensoría. Actualmente estoy como abogado en lo que sé hacer, abogado penalista, estoy... ¿Independiente? De forma independiente, retomando lo que siempre hacía. Creo que el sueño de las personas es desenvolverse en lo que mejor sabemos hacer, sirviendo a los demás y que nos guste hacerlo. Así que estoy en esa actividad. Decía que superé ya ese cuadro de depresión ante la situación que vivía con mi ex esposa y bueno, ya todo se supera y bueno, ese tema de un cargo público, el ámbito político, nunca fue mi sueño. Yo siempre quise trabajar por las personas en una situación incomprendida, difícil. Por eso me dediqué al derecho penal, ya sea, sobre todo defendiendo casos injustos o también a víctimas en casos que también ameritan la persecución de un Estado. Para una respuesta muy breve, me llamó la atención su afirmación, nunca fue su sueño desempeñarse en la función pública, pero ¿por qué lo hizo entonces? Las cuestiones se fueron dando, siempre me involucré con temas del derecho penal, mi inclinación a servir en las cárceles y es de esa manera que llego al Ministerio de Justicia y de ahí a Defensa Pública y llego a ser defensor público primero, luego director nacional. Entonces mi trabajo fue abocado siempre, sobre todo a las personas privadas de libertad. ¿Actualmente ha perdido todo contacto con el gobierno y con el MAS que lo llevaron a la Defensoría del Pueblo? Me elige una asamblea y esta es la razón por la que estoy acá, porque yo defiendo el por qué eligen a este personaje que litigaba, defendía a las personas privadas de libertad y se le acusa falsamente y bueno, eso está en los documentos. Y por eso empezaba con esto del cuadro médico con el que yo me encontraba. Justamente, gracias por esos antecedentes. Ahora sí vamos al tema de esta jornada. Se lo acusa de no querer someterse al proceso abierto en su contra por su expareja. ¿Qué nos dice al respecto? Otras falsedades, si hay que mostrar los documentos. Siempre es temeridad. Temeridad, abusar de la palabra, sindicar, acusar, pero no tener nada de respaldo en lo que se alega. Vamos a recordar de conocimiento público. La Fiscalía ya indicó que la primera audiencia a la que se me convocó se dejó sin efecto por errores de procedimiento, lo reconoció la Fiscalía. Y la primera vez que se me vio en estrados judiciales dentro de este proceso fue que yo me estaba presentando voluntariamente, pero que en toda la mañana no me recibieron la declaración informativa. Y recién el día lunes me notifican por cedulón en mi casa. ¿De esta semana o de la anterior? De esta semana a las 10 a.m., cuando yo estoy trabajando en mi oficina, y se le dejan a mi tío. Entonces, ¿por qué hablan de pedir la aprehensión de una persona a la que recién están citando? La carga de la persecución es del acusador, del querellante. Y en esto siempre es alegar mentiras porque recién se me está citando a mí y voy a acudir. Yo
Acá el que tiene más prueba que demostrar de inocencia y de víctima soy yo. La víctima acá, la supuesta víctima, lo único que ha hecho es hacer un mal teatro porque ha ido a la prensa glamorosa, muy bien arreglada, y el denunciado el que está hecho bolsa, y lo dicen los certificados médicos previos a estos hechos. Una baja médica del día 3 de enero, otra del 7 de enero, que son por 72 horas, y en este estado me hacen firmar un documento para que se le dé a mi ex esposa 7,000 bolivianos por mes por 6 meses. El certificado médico, por ejemplo, es del 7 de enero por baja de 72 horas, y el 9 de enero se me está haciendo firmar este documento que refiero, y se dice, por ejemplo, violencia económica, cuando a mí se me está extorsionando, y cuando acá podemos ver los extractos del banco desde enero de marzo de 2016. Nosotros enamoramos a partir de enero de 2018, perdón, los datos. Y ya desde el 8 de marzo de 2018 le hago depósitos hasta enero de 2019. En esta gestión. De esta gestión. Y acá podemos ver las cantidades. Por ejemplo, son 2 hojas de varios depósitos. Pero acá vemos 12,000, 10,000. Mensualmente. Varios depósitos en un mes. 5,000, 11,000 y así varios, 4,000. Estos depósitos eran voluntarios de su parte, no correspondían todavía porque no había un proceso. Estábamos enamorando primero, luego estábamos casados, pero ¿qué es la violencia económica? Que sistemáticamente a la mujer no le dejen tener acceso a la economía familiar. Acá yo le estoy dando toda la economía familiar a ella. El desbancado soy yo, soy una víctima, soy yo. Ahora pero la se contraparte. invierten los roles al denunciar sin ninguna prueba, solo abusando de la condición de mujer. La contraparte, decía Cari Arias, su ex pareja, afirma que ella está en el rol de víctima porque usted cometió una infidelidad, eso la afectó psicológicamente, lo que llevó a la ruptura de la relación. Entonces, hay la versión de usted que se declara víctima de un chantaje económico, pero ella de otro tipo de circunstancia que también la ha afectado, dice, psicológicamente. Hay jurisprudencia internacional que el hecho de la infidelidad que yo he reconocido, hay que morir con la verdad, y esto no constituye violencia. Es una causal en algunos países para divorcio. En Bolivia no necesitas fundamentar la razón por la que te estás divorciando, basta decir que se ha roto el proyecto familiar, y lo que se abuse ya de la palabra en un divorcio ya es un exceso, solamente basta decir eso. Yo lo reconocí, ella no lo reconoció. Está en una grabación que está ya con los medios de comunicación, en la que ella dice que se divorció y que es la primera vez que peleamos, son sus palabras, porque era la forma en la que ella iba a poder recuperar sus cosas. ¿De quién? No de mí. Si se está divorciando de mí, ¿por qué se va a divorciar para recuperar sus cosas? Es de su expareja, una persona que tiene procesos por hechos de corrupción, caso Corbán Corzán. La gente que la conoce, la gente que sabe con quién enamoró antes, sabe quién es su novio, un hombre de mucho dinero, y con él es que enamoraron 5 años y ella quería recuperar aquel tiempo que estuvo con él y que él había quedado en un trato incumplido. Entonces, está ahí, es la voz de ella. Yo sí he reconocido, en cambio de ella se lo está demostrando en juicio, como dije, que ambos nos habíamos fallado, pero que lo de ella íbamos a probarlo. Pero ahí está la falta de hidalguía, la falta de entereza, de reconocer las fallas que uno tiene como persona. Pero hay un fenómeno, es el del desplazamiento, es del que toda la miseria que tiene uno tiene que trasladarlo o reflejarlo en el otro. Por eso, mientras ella me desbanca a mí, me denuncia de violencia económica. Mientras ella me pone en estados de zozobra, que tengo bajas médicas, ella me denuncia de violencia psicológica. Todo mi entorno familiar, social, era consciente y conocía mi situación. Y por eso es que salgo en una conferencia de prensa y digo que soy víctima de un chantaje, y todos me critican porque yo no actuaba en una situación normal. En las entrevistas que hemos tenido en prensa, todos pueden recordar el programa No Mentirás con Jimena Antelo, cuando está ella, cuando estoy yo. Cuando está ella es una artista de cine totalmente glamorosa y apenas se enjuga una lágrima. En cambio, el hombre que está deshecho soy yo.
Justamente a propósito de lo que menciona, la conferencia de prensa que dio origen a varias reacciones y a su posterior renuncia, en su momento se criticó ese hecho respecto a por qué una autoridad y una figura pública utilizaba una palestra, la Defensoría del Pueblo y la infraestructura correspondiente para ventilar un asunto privado. Muchas críticas, lo recordará, derivaron en su renuncia. No está cometiendo actualmente el mismo pecado de seguir ventilando con nuestra contribución, la de los medios de comunicación, temas de carácter privado en una palestra pública. Ahí está, por ejemplo, este es un canal de televisión y es privado, y el tema que aclaré desde un principio es que estoy defendiendo la elección que hubo a una persona que era litigante penal, dedicado al trabajo en las cárceles, y ese perfil tuvo un producto, por ejemplo los indultos, esos trabajos que se han hecho como la acción popular. Eso es lo que se trató de proteger cuando se hizo esa conferencia de prensa, velar por una institución, por una persona que tenía un cargo, que tenía que tener una alta calidad moral. Y por eso, ante yo saber que era denunciado por violencia, era consciente de que tenía que renunciar y renuncié. Ahora, no nos ha dejado una lección esa situación, la de muchos políticos tienen este criterio, ventilar los asuntos privados donde corresponde, separarlos de los asuntos públicos y con dos cursos de agua muy diferentes, actuar en cada uno de ellos como corresponde. ¿No es esa la lección de su caso? Creo que hay un análisis que hay que hacer, y yo no voy a comparar con grandes personajes, pero lo que voy a hacer es recordar íconos que toda la población se va a acordar. Cuando el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, tiene una denuncia que atinge a la parte íntima, pero que afecta a la condición moral para ejercer un cargo, él tenía que hablar a la población. ¿De dónde? En un café, desde donde él estaba fungiendo sus funciones. Y eso lo podemos ver en múltiples casos. En todos los casos que puedan haber visto en el nivel internacional y del nacional, acordémonos de alguno. Yo no podía hablar en mi casa porque en mi casa estaba ella, y yo ya no volví a mi casa desde un jueves 17 de enero. Y el 21 de enero doy la conferencia y digo que ya no puedo soportar los chantajes de mi esposa, pero no podía volver a la casa. Y muestro los chats en los que ella, la hermana de ella, me dice: ven a hablar a la casa. Y yo le digo: si voy a la casa y no vuelvo, me va a chantajear. Tiempo después entonces de estos acontecimientos, usted no se arrepiente de esa conducta, se ratifica en lo dicho, en la actuación pública que tuvo y también en la denuncia particular. Hay algo que hay que ver. Los medios de comunicación, los periodistas les preguntaron a las autoridades: ¿está bien que el defensor del pueblo haya ventilado sus temas personales? Yo no fui a ventilar mis temas personales. Yo fui a decir que se estaba atentando contra la credibilidad de una autoridad. Como se terminó atentando, como ya lo advertí, tuve que renunciar. Pero actualmente, ¿ahora qué estoy haciendo acá? Estoy demostrando que lo que se ha hecho era una denuncia falsa, que un hombre también puede ser denunciado falsamente, que un hombre también puede ser víctima de violencia psicológica, que puede haber inversión de la culpa. Cuando uno es desbancado, resulta que le denuncian de violencia económica. Eso es un cuadro psiquiátrico. Pero más que un atentado, como usted señala, ¿no habrá sido su conducta un autoatentado por esa imagen pública que difundió a partir de esa conferencia de prensa? Yo me encontraba en mala situación psicológica y lo he mostrado con los documentos. Era víctima de acoso. Eso solamente lo van a comprender personas que son actualmente hostigadas en su hogar, mujeres que son agredidas con golpes, pero que no pueden denunciar a su agresor, hombres que son víctimas de violencia psicológica, chantajeados, pero que no pueden denunciar o no pueden romper el vínculo marital que tienen porque son padres. Yo no tenía ningún vínculo con ella. Y en todo esto, ¿cómo se ha utilizado el dañar a una persona? Ella ha aplaudido que yo renuncie. Era el objetivo de ella, era lo que ella me chantajeaba. Hemos mostrado con diferentes pruebas cómo, mientras yo estaba posesionando a la delegada de Potosí, aquellas oportunidades que ella
estuvo internada en un hospital desintoxicándosela, estaba en actividades desde el día 18 de agosto al día 27 de agosto. Entonces, como ella trató de utilizar lo que utilizaron en mi contra, porque ella se intentó suicidar, el tema de que estas fotografías con una sonda para desintoxicación fueron utilizadas en las redes sociales para decir que eso era violencia, no le funcionó porque la prueba era evidente. Entonces, ¿qué tienen que decir? Se intentó suicidar porque era víctima de violencia psicológica. El hecho de la confesión de ella, de que la separación era por un tema que a ella también le interesaba, así como los viajes que yo he tenido en el tiempo previo, descartan que ella era víctima de cualquier tipo de violencia. Y en todo caso, este panorama que usted nos describe no nos estará llevando a una relación, no sé si enfermiza es el término correcto, pero sí evidentemente anómica, por ambas partes. Un tema de verdad. Bien, ¿cuál es la situación psicológica, psiquiátrica de la denunciante? Han hecho un informe en la Fiscalía de que ella sería aparentemente una víctima de violencia psicológica. Está el informe en el que se indica que yo no soy una persona con rasgos de violencia. Y acá está lo que dice la clínica cuando ella fue internada. Trastorno de personalidad limítrofe. Esta es una patología, es un cuadro de trastorno de la personalidad grave. Usted es un hombre de derecho, ha sido defensor del pueblo. Este tipo de información, no nos dicen los manuales jurídicos, no corresponde al ámbito particular y no deberían merecer una difusión pública. Esto es lo que se está acusando al que era el ex defensor del pueblo. Se dijo que este personaje fue violento, fue agresor, que actualmente se produce prueba de descargo, no se lo va a decir, pero no se va a decir tampoco cuál es el verdadero cuadro de la supuesta víctima. Entonces esto es verdad de lo que se ha hecho, y esto es, yo entiendo la pregunta y la crítica, pero ¿qué se genera? Al hombre hay que dejarlo en indefensión, el hombre no se puede defender, pero la mujer puede salir a decir mentiras, puede utilizar la prensa y la voz de mujer, porque todo lo que diga una mujer se le va a creer. Y el hombre tiene presunción de culpabilidad en el órgano judicial, en el órgano perseguidor, en los medios de comunicación, en el ámbito político, en la sociedad. Por lo tanto, usted se declara una vez más una víctima. Soy totalmente víctima, pero lo hice en los documentos. No es mi versión. Acá dice cuál es el cuadro de la supuesta víctima. Es una persona con trastornos psiquiátricos y esta persona es la que ha denunciado falsamente, como lo muestra toda la prueba, al que era defensor del pueblo. En su momento, incluso con algo de sorna, los dirigentes de la Asociación de Maridos Oprimidos le propusieron integrarse a sus filas. ¿Consideró esa propuesta o la tomó como una ironía? Nunca podría haberlo tomado como una ironía. Hay que plantearlo ya con respeto a este señor que lleva una lucha larga, soportando burlas, y lo que está haciendo es encarar un tema en el que solamente se plantea la igualdad, porque estas leyes, como la 348, lo que plantean es un desequilibrio en la balanza, es una discriminación positiva, plantean, pero el hombre queda en desigualdad, el hombre no se puede defender, el hombre sufre presunciones de culpa. El hombre, porque tiene otras características, es responsabilizado de lo que no ha hecho. Hay presunciones a favor de la mujer, a favor de la supuesta víctima. Entonces, esta situación que planteó aquella vez este dirigente ha sido objeto de burla. Yo, en una oportunidad que sí me acercó un periodista y no pude responder, le dije que había que dirigirse con mucho respeto a esta organización, a este señor que lleva años de lucha, pero que mi planteamiento es de simplemente hablar de igualdad y solo eso.
Gracias por habernos proporcionado su versión. Desde luego, paralelamente al caso que hemos mencionado, continúa su proceso de divorcio. Sus palabras muy brevemente para cerrar el tema. Bueno, esto ha sido algo fuerte en lo que puede ser la persona que era defensor del pueblo. Sin embargo, el sueño de un hombre es llevar el pan de cada día de manera honesta a su casa, y eso es lo que hago ahora. Y hay gente que confía en David Tesanos Pinto, el abogado penalista, y mi gratitud con ellos. Mi trabajo es de total dedicación, pasión, y ya el personaje que estuvo en el ámbito público quedó en esa renuncia. Hay una experiencia que podrá tener diferentes aristas o formas de ver las cosas, pero sobre todo la gratitud a la confianza que se le depositó a la persona, y ver que se hicieron cosas trascendentales, la acción popular, los indultos, y hay algo que se siembra, ese trabajo que se hizo por las personas privadas de libertad, esos mensajes permanentes por las personas privadas de libertad en una sociedad castigadora, represiva, punitivista. Creo que siembran alguna semilla en universitarios, en abogados jóvenes. David Tesanos, su Gracias. palabra, reitero, ha sido interesante conocer su punto de vista sobre el tema, ex defensor del pueblo, respecto al proceso que afronta y al otro que está también en curso. Estaremos pendientes respecto a en qué concluye este tema. Gracias una vez más y hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti, cariños a la audiencia.